Buenos días, amigos de este programa Diario de 4, que también se transmite por Vega TV y por una cadena internacional, TV Quisqueya, en los Estados Unidos de América. Miren, hoy, miércoles 11 de septiembre, debemos celebrar la histórica victoria que obtuvo anoche la selección de baloncesto dominicana, que está representándonos en la Confederación Centroamericana y Caribeña de Fútbol, la CONCACAF, porque vencimos a El Salvador 1-0. El Salvador ha sido 2 veces mundialista. Es la única vez en la historia que hemos vencido a una nación que ha estado representada en el Mundial de Fútbol. El Salvador ha estado 2 veces, en 2 ediciones, en el Mundial de Fútbol. ¿Pero qué representa esto? Representa ya, y muy probablemente de forma definitiva, que la República Dominicana incorpora al fútbol como uno de sus deportes de capacidad competitiva internacional. Lo sabemos mucho en béisbol, hemos sido hasta campeones mundiales, en baloncesto, en voleibol, en las 2 modalidades, femenino y masculino, aunque es histórico nuestra presencia en el voleibol femenino, eso viene de lejos. Y lo somos también ya en otros deportes en los que hemos incursionado en las últimas décadas, como el judo y otros deportes de sala. Pero en el fútbol, que es el primer deporte por fanaticada del mundo, la República Dominicana le ha dado mucha brega conformar lo que se llama una estructura de promoción y de masificación de la práctica de este deporte. Estamos, por tanto, ante un hecho relevante. Haberle ganado a El Salvador indica que pudiera eso representar el inicio de una campaña de mejoramiento de nuestra selección nacional. Lo hizo, por cierto, en un campo de fútbol que el sector privado ha construido para que responda a las características de los campos de fútbol de calidad mundial, calidad internacional, más que mundial, internacional. Y ya estamos, por tanto, en el trecho, en el camino de incorporar un deporte más a los de alta competición en la República Dominicana, pero además un deporte que tiene todas las características de convertirse, y eso más rápido que lo que pudiéramos imaginar, en un deporte de práctica masiva, como lo es aquí en este país el béisbol y el baloncesto, más del voleibol masculino y femenino. Bien. Ayer la Cámara de Diputados, anteayer, aprobó en lecturas consecutivas la nueva ley de alquileres que obliga de manera, ratifica, porque eso está contenido en la ley actual de alquileres, depositar, valga la redundancia, los depósitos que hacen los que alquilan viviendas en una cuenta específica que está especializada para eso, en el Banco Agrícola de la República Dominicana. El Banco Agrícola, desde los tiempos de Trujillo, ha sido el receptor de ese tipo de depósitos. A nadie se le ocurrió nunca quitarle esa potestad, pero por falta de cumplimiento, lo que sí se ha convertido era esa disposición legal en inhábil, o sea, no se aplicaba. Y el Banco Agrícola, que sabemos por todo lo que ha pasado, hubo tiempos en que
terminaba totalmente descapitalizado, año por año. Y podía reiniciar únicamente con aportes del Estado, que casi siempre estaban destinados a perderse en el proceso operativo del banco. En los últimos tiempos eso ha cambiado bastante. Claro, ha necesitado siempre la inyección de capital fresco del Estado para incorporarlo a su cartera de crédito. Ha tenido que mejorar sus sistemas administrativos y de controles. Se ha incorporado al régimen de supervisión estatal, o sea, el Banco Agrícola es supervisado por la Superintendencia de Bancos como se supervisa a toda la banca y sistema financiero oficial que está registrado. Decimos oficial porque está registrado. Y por tanto ha mejorado notablemente. En los últimos años, incluso en el 2008, en el 2012 el Banco Agrícola prestó cerca de desembolsó cerca de 10.000 millones de pesos, 8.500, formalizó préstamos por casi 10.000 millones, algo así. Y sin embargo, el año pasado llegó a más de 24.000 millones. Va en un proceso de ascenso importantísimo para la agropecuaria dominicana, no solamente la agricultura, la agropecuaria dominicana, o sea, agricultura y pecuaria. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se ha sabido que más de la mitad de los recursos de capital que necesitaba la actividad agrícola y pecuaria provenía de fuentes informales de crédito, que como ustedes saben le dan en el pescuezo a los productores y criadores. Y eso era una retranca para el desarrollo agropecuario del país. El Banco Agrícola ha incrementado tanto su participación, se ha desarrollado tanto otras fuentes alternas que hay. Y el Banco de Reserva, el Banco del Estado se ha incorporado a préstamos a la agropecuaria, fundamentalmente a los préstamos que se hacen para cosechas, para curar y almacenar cosechas. Y el FEDA se ha incrementado también. Hoy por hoy, los recursos de capital que necesita el campo se obtienen en más de un 50% en fuentes formales. Ya una buena parte de los productores del campo y criadores están liberados de tener que acudir a esas fuentes informales. Ahora, esta ley se quiere reforzar, se quiere convertir en un instrumento de mucho mayor capacidad operativa y que le garantice al Banco Agrícola que esa posición que hoy tiene de resurgimiento, de consolidación, sea aún mayor sustentada con recursos del público que irían a parar a este fondo. ¿Qué haría el banco? Bueno, incrementar sus posibilidades de crédito con esos fondos, pero al mismo tiempo servir de garantía a los propietarios de vivienda de que esos depósitos, lo mismo que los que alquilan, están ahí para ser devueltos en el momento en que los requiera cualquiera de las partes, por efecto de la terminación de un contrato. Esa ley de alquiler establece, eso sí, que una vez vencido el contrato de alquiler, el propietario está obligado a ceder la vivienda en alquiler por un año más. Eso me parece a mí que es riesgoso y que puede terminar por inutilizar esa ley, porque probablemente esté violando la ley de comercio. Y quizás en una observación que se le haga a nivel del Tribunal Constitucional pudiera caerse. Es muy oportuno sugerir en este momento que el Congreso revise bien el contenido de esa ley. Importantísima para mejor consolidar al Banco Agrícola en el presente y futuro. Y por eso debe ser una pieza que no esté sujeta a caerse. Lleva muchos años eso dando vueltas. Porque lo que se quiere es que aunque existe una ley que dispone que los depósitos
de alquileres vayan a parar al banco. Eso no se está cumpliendo. No se crearon los mecanismos. Se está cumpliendo parcialmente. No es verdad que no se está cumpliendo. Hay una parte de los que participan en el negocio de alquiler de vivienda que deposita, pero la mayor parte no lo hace. Entonces, esto le daría al Banco Agrícola una disponibilidad de recursos mucho mayor y una capacidad operativa mucho más amplia para poder estar presente en el mercado de financiamiento de la agropecuaria del campo. La ley también establece que en los incrementos de alquiler no pueden ser mayores a un 7% anual. Eso habría también que revisarlo por si eso no violenta también la ley de comercio. Eso que se revise, se puede hacer con una consulta amplia. Yo quería, buenos días, don Mozart, compartir con ustedes también esta información. Ha pasado un poco inadvertida, pero el amigo Edwin Ruiz, que te manda saludos. Muchas gracias. Edwin me lo encontré los otros días y le mandó saludos. ¿Sabes que Edwin es un economista que ha venido en periodista, ¿sabes? Y está de nuevo en el periódico Diario Libre. Ah, qué bien. Como editor. Qué bien. Un saludo para él. Para él, sí. Pero te mandó recuerdo y le mandó recuerdo a Tineo también. Que Tineo, si nos está oyendo, que lo reciba, ¿no? Tineo. Sí. Entonces, miren, Edwin saca a relucir que el día que Bajín Díaz intervino, el 21 de agosto pasado, frente a los empresarios que asistían al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el Bajín es el director de impuestos internos, dio allí a conocer informaciones acerca del comportamiento de la política tributaria en el país, y en particular el resultado de un estudio muy específico titulado Estimación de incumplimiento tributario en la República Dominicana. Y oigan estas perlas que se están contenidas en ese estudio y que en aquella ocasión no se le dio suficiente tratamiento en los medios públicos. Este estudio dice, por ejemplo, lo siguiente, que el incumplimiento estimado del impuesto sobre la renta por parte de las personas jurídicas, empresas e instituciones era de un 61.9%. Ustedes oyen, las empresas en un 61.9%, 62% no pagan el impuesto sobre la renta en este país. Las personas físicas, individuales, Mozart, yo, y todos los que tenemos programistas para sobrevivir, esos, sin embargo, cumplimos con un 57%. Explica que con respecto al 2007, o sea, 10 años atrás, la tasa de incumplimiento, llámese evasión, en el caso de las empresas, aumentó un 5.5%, ni siquiera ha mejorado. Sin embargo, en el caso de las personas físicas disminuyó, somos mejores pagadores, Mozart, en un 3%. Por eso, solo es ahora mismo un 57.1 y era un 60. Sobre el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, el estudio revela lo siguiente: en el 2017, por ejemplo, la tasa de evasión del ITEVIS fue de 43.58%. Comparado con el 2007, representó una mejora, Mozart, de 11.97%, 11.91%, digamos que 12%. O sea, se incrementó la eficiencia en el cobro del impuesto a la transferencia de bienes industrializados del ITEVIS en un 12% con respecto al 2007, o sea, en 10 años. Eso es resaltante, eso es importante, eso tiene que ver con un esfuerzo extraordinario de las autoridades, no solamente de la presente gestión, porque eso viene
desde que se instaló un nuevo concepto moderno allí en impuestos internos. Y celebramos que las cosas se hayan desenvuelto de esa manera, porque el país necesita incrementar sus impuestos. Ayer el lunes, veía un trabajo de Andy Dawarre en el periódico El Caribe analizando el tema de la deuda. Y explicaba que en efecto, como dicen los organismos internacionales, la República Dominicana está muy por debajo del umbral crítico, que es el 70% del PIB representado en la deuda. Pero que eso no debe de ninguna manera hacernos sentir satisfechos. Que la inversión del Estado en la República Dominicana, señores, es la más baja de América Latina, la penúltima más baja, por efecto de que la mayor parte de los ingresos públicos tienen que utilizarse en pagos de costos de administrativos del Estado, ¿no? Todo lo que es la administración pública, en el pago de los intereses de la deuda, que se consume una gran cantidad, un 16%, y le queda muy poco para inversionar. O sea que el Estado Dominicano invierte alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Y eso es muy bajo para un país que como este apunta, quiere, realiza, gestiona salir del atraso. Y quiere hacerlo en el 2030, ¿eh? Ese es el propósito. Así es que estas cifras que ofreció Magín deben motivar a profunda preocupación y demostrarnos que, como él dijo precisamente en esa intervención ante la Cámara Americana de Comercio, el país está abocado a una reforma fiscal de fondo, que no es este el momento, pero debe ser la primera acción de gobierno de la próxima administración. Eso me parece que está muy claro y que ojalá se tome en cuenta. Mozart, viste que allá en San Juan, dos de los ríos que depositan en el valle crecieron tanto que procuraron su curso y se llevaron docenas de viviendas que fueron plantadas en el curso de los ríos. Bueno, imagínate tú. En el curso de los ríos. La gente no aprende. No aprende. Y las autoridades permiten. La gente no aprende y las autoridades permiten. Vienen entonces ese tipo de situaciones. A reclamar que le den los muebles, lo que sé yo qué, sí, que perdieron. Sí. Se fueron como 200 cerdos. Es una tragedia, Pedro, para esa y familia. Una cuanta vaca. Y cosas. Sí, es una tragedia, pero es que se lo busca. Respeten los ríos, respeten los cauces. El río vuelve por lo suyo, por su espacio. Y las autoridades locales no permitan que gente se instale allí, porque entonces vienen estas situaciones de tristeza para esa familia, tragedia, porque perder 2 o 3 cerdos es una tragedia. Perder la vaquita, perder los ajuares, los pocos ajuares que tienen. Unos cuantos gallineros quedaron borrados. Todo eso se va, pero ese por eso, porque la gente insiste en enfrentar retar a la naturaleza, retar eso. Y las autoridades permiten, que es mucho más odioso y menos explicable y menos... Con todo el precedente porque hay precedentes de la Mesopotamia. Acuérdense aquella vez que, por cierto, llevó a una destacada política a dar una de las informaciones más tristes que ha dado un político en toda su historia. Una barbaridad. Una barbaridad. Pero la Mesopotamia... esa es la zona de la Mesopotamia, esa que estamos diciendo. Volvió por su fuero. Mira, Pedro, buenos días, señores, buenos días. De entrada decir que este es un día que uno debe recordar tragedias para el mundo. Ay, sí. Por lo menos 2 grandes tragedias para el mundo. Sí, sí, sí. El derrocamiento del presidente Salvador Allende
el 11 de septiembre de 1973 en Chile por parte del general Pinochet, un general que conformó una tríada diabólica en toda la región, en ese proceso que llevó a cabo en forma equivocada los Estados Unidos para la instalación de regímenes de fuerza en América Latina. Y eso trajo un derramamiento de sangre terrible que incluyó la sangre de ese magnífico y formidable presidente que lo fue Salvador Allende. Sí. Eso por un lado. Algo terrible que debe recrearse, recordarse, para que estas generaciones sepan que allí en esa gran nación que fue Chile hubo un gran presidente, se conformó un gobierno progresista muy singular, democrático, con excelente perspectiva para esa nación, y que sin embargo sucumbió bajo el terror que se instaló allí. Duró muchos años, alrededor de 17 años, el general Augusto Pinochet, de muy ingrata y terrible recordación, una de las dictaduras más sangrientas, sanguinarias de todos los tiempos en toda la región, Augusto Pinochet. Por otro lado, un 11 de septiembre también, pero en el 2001, el mundo se estremeció con los eventos de Nueva York, con la caída de las torres y ese acto terrorista que ha traído consigo diversas interpretaciones, conjeturas del papel que jugaron los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y el propio presidente de los Estados Unidos de entonces, señor Bush, hijo, frente a una situación que cambió el mundo. Porque los eventos del 11 de septiembre, hay un antes y un después del 11 de septiembre del 2001 para el mundo. La psiquis estadounidense cambió. Pero la política internacional cambió. En todos los frentes. En todos los frentes. Porque fue algo realmente espantoso, pero al mismo tiempo una afrenta singular, Pedro, terrible, porque fueron a darle en el corazón del gran capital y con intentona para ir entonces a su emblemático centro de poder militar como es el Pentágono. Miércoles. Así fue, sí. Y algo realmente estremecedor. Se le estrellaron en el frente del Pentágono y llegó a... estremecedor. Y eso ha tenido secuelas terribles que todavía... No. Pedro, cuando tú vas a uno de los aeropuertos de los Estados Unidos, tú te das cuenta si todavía existe o no secuelas de ese terrible evento, de ingrata también recordación, pero que hay que mantener presente, hay que recordarlo, para que vean cómo el alma humana se manifiesta, porque esos son liderazgos del mundo equivocados, métodos en lucha por el poder o en respuesta a situaciones creadas por los propios Estados Unidos con sus intervenciones groseras, que traen como consecuencia entonces respuestas espantosas como esa que aconteció en la ciudad, en la maravillosa ciudad de Nueva York, ¿verdad? Pero no todo es tragedia. También hay alegría por aquí, por un 11 de septiembre. El periódico El Nacional cumple años. Sí, claro. Y entonces nosotros tenemos que celebrar todos. Y digo todos porque no solo los periodistas. Y ese en particular que le ha sobrevivido. No solo los periodistas. No solo los periodistas, sino toda la sociedad, por los aportes de ese periódico, El Nacional, al proceso de consolidación y de desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático en el país. Sin duda. Un periódico que desde sus inicios se la jugó por las libertades públicas en la República Dominicana,
que recibió un bombazo incluso. Recordemos que ahí escribía Orlando Martínez. Orlando Martínez, Howley. Una maravilla, Dios lo tenga en gloria. Maravilloso, que en estos días incluso lo recordábamos también por el asunto de Pinochet, de Camilo VI. De Camilo VI, sí. Que hizo unos pronunciamientos por allá con relación a Pinochet. Y Orlando Martínez entonces lo bautizó como Camilo Che y le pidió a la población no asistir a sus eventos. Y en efecto la población respondió a ese brillante comunicador, maravilloso comunicador Orlando Martínez. De una prosa maravillosa, responsable, una valentía a toda prueba. Escritor de visión amplia. Un abrazo sólida para el periódico El Nacional, para sus ejecutivos, sus propietarios, encabezados por don Pepín Corripio, todos sus ejecutivos, su estado de dirección. Recordar a Molina Morillo, que lo fundó. Recordar al doctor Rafael Molina Morillo, que lo fundó y que dio esas primeras demostraciones de valentía al frente de su periódico, enfrentando situaciones terribles, el doctor Rafael Molina Morillo. Dios lo tenga en gloria. Lo sobrevivió, Rafaelito. Sí, le sobrevivió a varios eventos. Entre ellos a la formación de un periódico por parte de los que estábamos allá, que le renunciamos en masa. Solo se quedó precisamente con Howley, con Martínez Howley. Con Orlando Martínez. Solo Orlando se quedó. Pero eso era una pieza clave. Nos fuimos todos y fundamos el Nacional en Lucha, que luego parió la noticia. A todo eso le sobrevivió el Nacional. Así es, así que nosotros desde aquí le damos un gran abrazo a todos los colegas y trabajadores formidables del periódico El Nacional. Sí. Está ahí Pedro, mira, una batuta en la tarde. Claro, en la tarde es El Nacional. Es el que ha sobrevivido. Ha sobrevivido. El único que quede con vida. El periódico El Nacional. Así que un gran abrazo para los colegas del periódico El Nacional. Mira, Pedro, qué bueno que llovió. Ha estado lloviendo. En las dos estribaciones de la cordillera, la sur y la norte. Sí, eso es importante. Eso es muy importante, aunque por aquí no lo hemos sentido, sino que por el contrario lo que hemos recibido es un calor que se colocó en 36 ayer. Con una tandita de apagones. Y una tandita de apagones adicionales para molestarnos. Pero aún así celebramos la caída de esa lluvia por todo lo que ella trae, por todo lo que significa para la agropecuaria, pero sobre todo también, Pedro, para el agua potable. Seguimos con una situación muy difícil en el Gran Santo Domingo. Mira, con el abastecimiento de agua. Terrible. Tuya, porque sé que amas, es tu tierra natal. No, mi tierra natal es la capital. Lo que pasa es que yo adoro a Puerto Plata. En Puerto Plata cayó agua y cayó en una zona donde estaba ausente por 18 meses. Sí, una cosa terrible. Por 18 meses. Sí. En Inver, por ejemplo, no llovía desde hacía mucho tiempo. Llovió. Esa zona de ahí de Inver. Y llovió y eso ayer debió haber sido motivo de fiesta. Sí. Pero me dicen que llovió y que fue bastante buena el aguacero. Sí. Donde hace falta una agüita es en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees? Sí. No, esa gente se está... Pero enfriar una cosa, no creas. Lo que pasa es que tú no eres muy así, tú no ves mucho las redes sociales. No solamente que no estoy en contacto con ellos. No estás en contacto de lo que te salva. De lo que te salva. Yo con mucho tiempo de antelación identifiqué eso como una de las distracciones mayores que hay en la humanidad. Entonces yo me quedé único en el WhatsApp. Sí. Porque es una forma de comunicarlo entre nosotros. Pero no todo el que quiera conmigo de la calle y mandarme todos los chismes que se le ocurran. Mira, yo voy a insistir con esa situación que se está dando de esa lucha por el poder entre dos colosos, entre los dos principales líderes del país. Sin duda, Danilo Medina y Leonel Fernández. Así es, esa es la situación. Esa lucha entre esos dos titanes que se manifiesta directamente con Leonel Fernández, que quiere volver, y con Danilo Medina, que no pudo y se echó a un lado con el asunto el proceso de
de la reelección, pero que tiene que ya su entidad, a través de un proceso democrático, abierto, respetado por todos, mediante una encuesta, varias encuestas, bueno, pues decidieron apostar al que han denominado el delfín del danilismo, que eso recayó sobre Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y que viene realizando una labor de un trabajo fuerte para tratar de posicionarse bien, primero en el conocimiento de la gente a todos los niveles. Él, que tiene una de sus, vamos a decir, uno de sus pilares es que viene de ser ministro de Obras Públicas, sin lugar a duda uno de los ministros y de las entidades más eficientes del gobierno del presidente Danilo Medina, con programas innovadores, importantes, que convirtieron incluso el Ministerio de Obras Públicas en un Ministerio de Construcción y Supervisión, en un Ministerio de Servicio. Y yo he dicho que don Gonzalo Castillo, con ese trabajo formidable, se le colocó en la psiquis a toda la familia dominicana. Porque no hay una sola familia que no haya recibido o percibido la gestión de Gonzalo Castillo a través de ese acompañamiento vial. Eso ha sido una cosa realmente extraordinaria, que ahora le cae muy bien a él para ir en una batalla frente a nada más y nada menos que uno de los líderes del PLD, 3 veces presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es una papita. Pero yo quiero llamar la atención en el sentido de que primero ratificar, no se trata, no nos confundamos, no es una lucha entre Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, y Gonzalo Castillo. Es una lucha de 2 bloques de poder al interior del PLD, uno encabezado por Leonel y el otro encabezado por Danilo Medina Sánchez. O sea que lo que se va a discutir allí es candidatura, cierto, porque si gana el danilismo, ganará Gonzalo. Y leonelismo, por supuesto, Leonel. Pero lo que hay allí es una lucha por la sobrevivencia incluso de liderazgos que están ya en juego, ya están en juego. Y de control del partido. No nos hagamos, no, es control del partido también. Además... Eso puede repercutir inmediatamente. Pero por supuesto. Hacia adentro del partido. Pero por supuesto, porque no podemos hacernos el avestruz. Esa es la realidad que está marcada. Entonces, ¿qué digo yo? Me gusta la postura de Leonel como Leonel, en el sentido de que hasta el momento él ha embestido, sus cañones han sido contra, bueno, lo que él dice, el poder. El uso del poder. El uso del poder. Él entiende que el uso del poder es que él sabe que está luchando no solo contra Gonzalo Castillo, sino que está luchando contra la corriente mayoritaria del partido que la encabeza Danilo Medina, que está en el poder. Sí. Y él dice eso. Pero no lo he visto a él, y solo a él, procurando desmeritar a su compañero candidato Gonzalo Castillo. Ni tampoco la política pública. Gonzalo Castillo, espérate. A Leonel estoy hablando. Espérate, a Leonel. Pero de la misma manera me ha encantado ver a un Gonzalo Castillo prudente, moderado, inteligente, que ha apostado a la paz y a decir yo no peleo porque el que está ganando no pelea, y sobre esa base ha hilvanado un discurso, una postura de llamado a la unidad de todos, en el entendido de que si van todos unidos después del evento, se gana mejor. Se gana mejor. Porque tampoco me creo, Pedro, que si gana el uno o el otro, el PLD podría, eso significa necesariamente que el PLD vaya a perder el poder. Tampoco me creo eso. Yo pienso que el PLD como estructura es maravillosa, esa estructura. Y está favorecida en todas las encuestas
por el pueblo, sí. por el pueblo dominicano. Así es. Y eso es un estamento y una gran realidad que se va a volcar a favor de uno o el otro. Eso es lo que yo creo, eso es lo que creo. Pero también veo que se insiste mucho en decir, bueno, es que está apabullando con la publicidad Gonzalo, pero es que Gonzalo no tiene de otra. Pero mal hiciera él si no lo hiciera. Él necesita darse a conocer, él necesita mostrar ese rostro, mostrar el rostro de Gonzalo, porque es frente a Leonel Fernández. Pero ven acá, es frente a Leonel. Y además lo otro de que Gonzalo, bueno, que eso es un asunto que vino y llegó porque llegó y punto. No, tampoco es así. Tampoco es así. Subestimar en política es un pecado mortal. Si no, pregúntenle. Ya no se le puede preguntar a él porque se nos fue José Francisco Peña Gómez, pero a los que acompañaron a Peña Gómez lo que le pasó por subestimar a ese desconocido, relativamente desconocido, Leonel Fernández del 96. Un hombre que sin trabajo, en esencia fuerte, estructural, en el Partido de la Liberación Dominicana, un partido de un 10%, un 18%, Pedrito. Pero vino la mano del mago Joaquín Balaguer Ricardo y se hizo la luz para Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana y fue presidente. En esta ocasión estamos frente a un precandidato como Gonzalo Castillo, que tiene años desde jovencito en el Partido de la Liberación Dominicana, con una historia ahí, porque ahí está la historia, con una brillante actuación en el sector privado, un empresario sumamente exitoso, y con una jornada en su primera muestra como gerente en el Estado en obras públicas, dando una señal de que la gente entienda que si lo hizo bien en obras públicas, maravillosamente bien en obras públicas, ¿por qué no esperar de él en el caso de que pase, que el país tenga la suerte de contar con uno más, con condiciones de estadista para colocarse al frente del Estado? Como lo consiguió con ese Leonel Fernández y lo ha conseguido con ese Danilo Medina, portentoso. Como lo ha conseguido con el Partido Revolucionario Dominicano desde cuando retornó al poder después del 73 con don Antonio Guzmán. 78 con don Antonio Guzmán. Un hombre que con una tradición en el partido, pero un hombre, un hacendado, Pedrito. Y fue y se colocó y dio demostraciones. Sentó las bases. Y lo hizo con el abogado Salvador Jorge Blanco. Sentó las bases para y luego volvió con un hombre del sector agropecuario como Hipólito Mejía. ¿Entiendes? Y ahora está ahí con Miguel Vargas Maldonado, que ha sido un excelente canciller y que dio demostraciones de que tenía condiciones para llegar a alcanzar la presidencia de la República, porque se enfrentó a los colosos del PLD y tuvo un buen desempeño. Y ahora vemos ahí a un Luis Abinader también batallador, que es el hombre que en la oposición, hasta el momento, es el hombre que hay que enfrentar. Lo que quiero decir con esto es que no se puede, bajo ninguna circunstancia, subestimar. Las fuerzas están ahí, están expresadas. Fíjense cómo se expresó ayer esa fuerza senatorial del danilismo, pero al mismo tiempo Leonel Fernández hacía una actividad muy buena donde uno de los organismos del partido, como es Energía y Minas, le daba su apoyo. Es así, ese es el corredor. A todo esto, finalmente, para irnos a la pausa, Pedrito, a todo esto quiero decirle que lo importante es que esta lucha, primero interna en los partidos, con miras al 6 de octubre, siga llevándose a cabo sin mayores dificultades, sin mayores enfrentamientos. Que se llegue allí
Y para eso es necesario no solo la prudencia y el respeto entre los compañeros, sino también la prudencia y el respaldo y el respeto a las autoridades de la Junta Central Electoral, que es el organismo rector, que es el árbitro, porque ni en el PRM ni en el PLD hay arbitraje posible, ni fuera interno, de ni fuera de ellos. Porque pasó lo siguiente, un arbitraje que había en la sociedad civil también desapareció ese arbitraje de la sociedad civil. Entonces, con lo que contamos, y yo pienso que hay que verlo como un hecho positivo, es con el respaldo del arbitraje institucional, representado en el Tribunal Electoral, que es la Junta Central Electoral. Y por cierto, que viene con una legislación que establece normas y procedimientos y ese mecanismo. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar en la dirección de que el país tenga, al final, que todos estos procesos, hasta la elección de las autoridades, sean procesos bien llevados y que culminen como todos esperamos, con la libre elección y con la transparencia debida. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y entonces retornamos con los invitados, que son 3. Sí. Tú sales adelante. Bueno, voy a mejor ahorita para entrar en detalle acerca de eso. Muy bien. Volvemos.